Analizamos el memorial, que la comparecencia es la misma. Tiene que comparecer el Ministerio Público y tiene que solicitar eh, que se le admita la acusación y además de eso, solicitar la apertura del juicio. En el primer numeral que vimos es de los datos del procesado, que eso es parte del contenido. Vimos todos los datos que debe de tener el procesado y los fuimos apuntando porque eso es lo que se debe de poner en el memorial. En el numeral 2 que habla de los hechos. Entonces, el día de hoy les traje a ustedes el... A ver si ¿ya miran el esquema ustedes? Vamos a ver, vamos a poner. Este es el esquema. ¿Lo pueden observar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Entonces habíamos apuntado de que este es el esqueleto del memorial. Entonces, en el, aquí en la comparecencia comparece el agente fiscal, solicita la acusación, apertura de juicio en contra de una persona. Este es el contenido. Miren, el contenido son los mismos numerales 5 que dice el artículo 332 bis. Se tienen que colocar así como dice la ley. Datos de identificación del imputado defensor, sí se tienen que colocar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, en el numeral primero? Colocar los nombres y apellidos del procesado, apodo, sobrenombre, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de los padres, soltero, casado, nombre de la esposa, de los hijos, qué sé yo, grado de escolaridad, si trabaja o no trabaja, quién lo mantiene, la residencia, el número de PI, cuántas veces estaba detenido, que eso es lo que ustedes puntaron en la clase anterior, ¿no? Luego está en el numeral 2, relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. Y calificación. Jóvenes, son los hechos. Entonces, nosotros dijimos acá que el día 2 de febrero de 2023, el señor Miguel Ángel Pérez Bautista fue detenido a las 19 horas en la segunda avenida y segunda calle frente al numeral 2-22 de la zona 2. Eso ya lo tienen apuntado. Porque momentos antes le pegó con un tubo al señor Ricardo Alberto Rivera Castañeda. Luego pusimos ahí donde presentó fractura en la cabeza y la nariz. Al llegar la Policía Nacional, dice, al imputado se le decomisó un tubo proceso. Entonces hablamos de que ese tubo proceso que son que se utilizan para las conexiones de agua. Entonces, esos tienen un peso considerable, pues. Y dice de 1 metro de largo y la víctima fue llevado al Hospital San Juan de Dios inconsciente. Entonces, aquí dice en el numeral 2 y calificación jurídica, eso quiere decir el Ministerio Público pidió lesiones graves, ¿verdad? Entonces, eso es el numeral 2. Ahora el numeral 3 que habla de los fundamentos resumidos de la imputación, medios de investigación utilizados y probabilidad de que el imputado cometió el delito. Eso es lo que vamos a terminar ahorita en el tema 38. Apuntemos ahí, por ejemplo, en el tema 38. Pongan como título Fundamentos resumidos de la imputación, medios de investigación utilizados y probabilidad de que el imputado comete el delito. Así como está aquí. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a poner el Ministerio Público ahí? ¿Verdad? Pongan ahí, seguido. El Ministerio Público
Para demostrar estos hechos, presentó peritos del INASIF que examinaron a la víctima, que formaron álbumes fotográficos. También presenta declaración de personas que vieron el hecho, coma, documentos consistentes en dictámenes, informes de investigación, álbumes fotográficos. Muchos dicen, jóvenes, licenciado, ¿qué diferencia hay entre un álbum y un álbume? El álbum es en sentido singular y álbumen es en sentido plural. Entonces, imagínense, hay un álbum, ¿verdad? Es solo un álbum fotográfico. Pero si hay unos 3 o 4 álbumes, entonces ya no se dice álbum, se dice álbumes. Entonces aquí hay álbumes fotográficos, coma, y además de ello, prueba audiovisual. Disculpe, podría repetir. Gracias. Muy bien, de nada. Mire, pues, aquí en este esquema les puse yo a ustedes peritos, testigos, documentos, reconocimientos, prueba material. Entonces el Ministerio Público, para hacerlo en forma generalizada, dice así, va. Para probar los hechos, el Ministerio Público presenta peritos del INASIF que realizaron el examen al agraviado. Miren, está el forense, ¿no? Que tomaron fotografías, ¿verdad? Del lugar de los hechos. Declaraciones de personas, que son los testigos, ¿no? Declaraciones de las personas que vieron los hechos, ¿verdad? O sea, hay testigos que vieron los hechos. Documentos consistentes, miren, sigo hablando del orden que se maneja acá. Documentos relacionados a dictámenes, ¿verdad? Informes de investigación, álbumes fotográficos, ¿verdad? Y certificaciones registrales. Eso es la prueba documental en general, mire. Y además, como prueba material, el tubo, ¿verdad? Entonces, esos son los fundamentos y los medios de investigación que tiene el Ministerio Público para probar esos hechos. ¿Son suficientes? Son suficientes. Eso es lo que se requiere. Que haya pericias, que hayan testigos, que hayan documentos, que haya prueba audiovisual, que haya prueba material. Eso es suficiente para demostrar los hechos. Bien, y ya salimos del numeral 3, miren, jóvenes.
Ahora pongamos numeral 4 como título. Así como dice ahí, miren, jóvenes, calificación jurídica, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la calificación jurídica? ¿Verdad? Aquí dice calificación jurídica del hecho, participación del imputado, grado, circunstancias. Bueno, vamos a empezar aquí. En el presente caso, la calificación jurídica es por lesiones graves. Hay medios de investigación suficientes que demuestran los verbos rectores de ese delito. Licenciado, ¿puede repetir? Disculpe. Muy bien. El título se llama Calificación jurídica del hecho, participación del imputado, grado y circunstancias. Bueno, empezamos ahí, pues. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es un análisis del delito. El Ministerio Público calificó este hecho como lesiones graves, porque los medios de investigación demuestran los verbos rectores de ese delito. Y hay probabilidad que el procesado sea autor directo. ¿Verdad? Hay probabilidad de que el procesado sea autor directo. Y se demostraron las agravantes de nocturnidad. ¿Por qué? Porque fíjese que el hecho, solo al leer el hecho, dice que el hecho fue a las 19 horas. Es en la noche, ¿no? Eso de las circunstancias son circunstancias agravantes. Pero fíjense, jóvenes, si hay otras agravantes, aquí es el momento adecuado para decirlo. Por ejemplo, si esa lesión que le hicieron a esa persona fue dentro de la casa del agraviado, entonces ahí se da la agravante de menosprecio del lugar, ¿verdad? Él ofendió el lugar de residencia de la... Entonces ahí hay otra agravante. O por ejemplo, esta misma, el procesado está bajo influencia de bebidas espirituosas, o sea, estaba alcoholizado, pues. Jóvenes, la ebriedad es un agravante. ¿Mm? O, por ejemplo, eh, el Ministerio Público averiguó de que esa persona ya había sido condenado con anterioridad por otro delito. Esta persona es reincidente, es otra agravante. O averigüen, por ejemplo, que el agraviado tiene 75 años de edad. Es una persona de avanzada edad, pues. O sea, es menosprecio del ofendido. Entonces, todas las agravantes tienen que ir encajadas con los hechos, ¿verdad, Juan? Y con la evidencia recolectada, ¿verdad? Entonces, imagínense, jóvenes, que el golpe haya sido porque estaban discutiendo de un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona, que esto es común, jóvenes. Yo no sé por qué pelean, ¿acaso ustedes son españoles? Pues se les dice, digo, no, pero ellos discuten, Real Madrid aquí, Barcelona acá, y cuando sienten se van a los golpes. ¿Pero por qué? Entonces ese agravante se llama motivo fútil, ¿verdad? Una futileza, algo que no vale la pena, ¿verdad? Eso se llama futileza, algo que no vale la pena.
Miren, yo les dije 7 agravantes. Pero ¿por qué se está diciendo tanta agravante en este apartado? Porque jóvenes, en el momento de dictar sentencia, por cada agravante se aumenta la pena y se va aumentando la pena por cada agravante puesta, pues. Entonces, imagínense si se le piensa poner una pena de 5 años de prisión como pena mil, ya no se puede, porque hay un montón de agravantes. ¿No? Hay veces que cuando son las agravantes muy fuertes, se ponen hasta 5 años de prisión por cada una de ellas. En una oportunidad, fíjense, jóvenes, que era un homicidio. Un balazo le dio un señor a otro señor, pero este está en una moto. Tomó la moto y se fue. Homicidio, porque estaban hablando ahí de un negocio que tenían, pero lo mató. Homicidio. Pero por haberse ido en la moto, fíjense, joven, demostró una agravante que se llama preparación para la fuga. En esa agravante dice quien utilice vehículos después del hecho cabal. Entonces ya no era candidato a la pena mínima de 15 años. Como 15 años tiene la pena mínima el delito de homicidio, se le impusieron 18 años de prisión. Está solo por esa agravante. Pero como no dice cantidad y parámetro, ni ningún protocolo de cantidad, queda a juicio del juez. Miren, Juan. Entonces, por eso es importante poner las circunstancias agravantes en este apartado. Ahora pongamos ahí número 5, tribunal competente. La explicación que se da a esto es, jóvenes, que anteriormente cada juzgado de primera instancia ya sabía a qué tribunal de sentencia mandar sus expedientes. Por ejemplo, el primero de instancia penal le enviaba el expediente al tribunal primero de sentencia. Después, el segundo de instancia se lo pasaba al segundo de sentencia. O sea, instancia a sentencia. Y así, hasta llegar hasta el número 11. Juzgado 11 se lo mandaba al tribunal undécimo de sentencia. Pero eso cambió, porque el primero de instancia, que es actualmente, fue transformado en juzgado pluripersonal. Y ese juzgado pluripersonal es ahora el juzgado de primera instancia pluripersonal de alto riesgo. Ahí hay 3 jueces, pero es de instancia, miren, es de alto riesgo. Pero el riesgo, jóvenes, no es para el juez ni para el fiscal, sino que es para la prueba. Entonces la ley de alto riesgo dice que cuando el Ministerio Público tenga prueba pero que está a punto de desaparecer o corre peligro, pedirá a la Corte Suprema de Justicia que conozca el juzgado de alto riesgo, y así es como se hace actualmente. Es el fiscal que lo pide ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que el caso sea llevado aquí en Guatemala. Por eso es, jóvenes, que el caso La Línea fue llevado aquí en Guatemala. Si ese hecho sucedió en Escuintla y en el puerto de San José, ¿por qué fue llevado aquí? Porque la prueba tenía peligro. La prueba se podía desaparecer. A los testigos los podían matar. Incluso murieron muchos de esos testigos, ¿no? Y otros testigos que declararon, ya lo vimos la vez pasada, jóvenes, eh, como pruebas anticipadas,
como testigos de colaboradores eficaces. Ellos tuvieron que salir del país, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se tiene que colocar aquí en este apartado, numeral 5, tribunal competente, pongamos ahí, el que designe el centro administrativo de gestión penal. Tribunal competente, punto y seguido. El que designe el centro administrativo de gestión penal. Está. Ahora apuntemos ahí, pongamos centrado fundamento de derecho, porque aquí acabamos de salir del contenido, miren, jóvenes, acabamos de salir del contenido del memorial, que son 5 numerales. Ahora, fundamento de derecho se va centrado. Como cualquier otro memorial, miren, jóvenes, tiene que tener fundamento de derecho. ¿Cuál es el fundamento de derecho? El que leímos en la clase anterior. Apuntemos ahí abajo, pues, jóvenes. El artículo 332 del Código Procesal Penal establece. Ese es nuestro fundamento. ¿Eh? Que la fase intermedia tiene por objeto que el juez evalúe los medios de investigación y decida si hay fundamento serio y probabilidad para elevar el caso a juicio oral y público. Punto. Ese es todo. ¿No? Repito, el artículo 332 del Código Procesal Penal establece que la fase intermedia, lleven su código a la par, van a ver, que la fase intermedia tiene por objeto, yo les dije que hasta subrayaran ese parrafito porque esa es pregunta de privado. La fase intermedia tiene por objeto de que el juez evalúe los medios de investigación, fundamentos serios y probabilidad para que el caso se eleve a juicio oral y público. Punto. Ese es el objetivo de la fase intermedia. Bueno, yo voy a estudiar todos esos medios de investigación que está presentando el Ministerio Público. Ya los analicé y sí hay fundamento serio, hay probabilidad y ordeno que se vaya a juicio oral y público. Punto. Eso es lo que quiere decir la ley, mis hermanos, ¿verdad? Luego, bien centrado, petición, mis jóvenes, petición. Romanos 1, como todo memorial, que se tenga por recibido el memorial de acusación y apertura a juicio. Se agregue al proceso respectivo. Siempre tienen que ustedes pedir eso, mismos, que se agregue al proceso, ¿verdad? Entonces el numeral 1 queda así, miren, se tenga por recibido el memorial de acusación y solicitud de apertura a juicio y se agregue al proceso respectivo. ¿Mm? Numeral 2, Romanos 2. Se incorpore el expediente del Ministerio Público. Porque miren, jóvenes, es cierto, el Ministerio Público tiene que presentar el expediente de investigación en la fase intermedia. ¿Sí? ¿Y por qué hace eso? Porque así lo dice la ley. ¿Eh? La ley dice que el Fue en Ministerio Público debe Romanos presentar, 2. ya, debe de presentar
a la par del memorial, o sea que debe llevar el escrito de la acusación y debe llevar el expediente de investigación. Y eso fue lo que pasó en los casos esos, pues, de que presentaban un sendo memorialote y a la par cajas de cajas de cajas de todo el montón de documentos que recolectó el Ministerio Público, que es el expediente de investigación. Ahí van dictámenes, álbumes fotográficos, informes de investigación, certificaciones y, ¿verdad? Fotogramas, etcétera. Entonces, por eso es el asunto de por qué se lleva tanto documento a los tribunales, ¿verdad? Entonces, Romanos 2, se tenga por recibido el expediente de investigación y se inicie la fase intermedia. Miren, y se inicie la fase intermedia. Y numeral 3, se señale día y hora. ¿Para qué, jóvenes? Vamos a ver. Se señale día y hora, ¿para qué? Para la audiencia. Para la audiencia, ¿verdad? Para la audiencia. Entonces, punto. Abajo, miren, jóvenes. Guatemala, 28 de octubre de 2023. ¿Quién firma? Ustedes como agentes fiscales del Ministerio Público. Ahí está, miren, jóvenes. Jóvenes, ese es el memorial de acusación. Ya ve que no es la gran cosa, ¿verdad? Tiene que tener la descripción de los datos, tiene que tener los hechos, enunciar los medios de investigación. Ahora ya saben cuáles medios de investigación. Peritos, testigos, documentos, prueba audiovisual, prueba material, etcétera, ¿verdad? Decir la definición del delito, qué agravantes, si ese es autor, si ese es cómplice, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuál grado de participación tuvo ahí, va? Si fue en forma directa o indirecta. Entonces, cambio aquí en Guatemala, fíjense, jóvenes, que tenemos una autoría mera rara. Si ustedes ven el artículo 36, habla quienes participen directamente, quienes se induzcan con otro a cometer el delito, quienes colaboren con el delito y los que se concerten, 4 grados de participación. ¿Y cómo se catalogan eso? Como autores directos, ¿sí? Autores directos del delito. Entonces, ¿cuáles son los autores indirectos? Los cómplices. Ellos son los autores indirectos. Ellos son los cómplices, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, ayudaron a esa persona a cometer el delito, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos son cómplices del asunto, ¿no? Imagínense, mira vos, préstame tu vehículo. ¿Para qué vos? Ay, que fíjate vos que quiero poner en su lugar a una persona que me está molestando. Ah, vaya, llévatelo. El otro, también arrecho y también macho, ¿no? Que sí, cuando siente, le da orden de aprehensión por cómplice de la muerte de fulano. Ahí está, ¿no? Eres cómplice por haber prestado el vehículo, por haber dado el medio idóneo para transportar a esa persona. Entonces, esos son los grados de participación que se colocan aquí, ¿verdad? Y también las circunstancias agravantes que ya mencionamos, ¿no? Que al artículo 27 del Código Penal hay 24 agravantes. Miren, escojamos cuáles, jóvenes, eh, conforme a los hechos y los ponemos, pues, aquí en este apartado. Tribunal competente, el que designa el Centro Administrativo de Gestión Penal. Fundamento de Derecho 332, ¿verdad? Petición, ¿verdad? Que se agregue al proceso, se inicie la fase intermedia, se tenga por incorporado y se señale, se tenga por incorporado el expediente de investigación y se señale la audiencia. Bien. Lugar y fecha, firma y sello del fiscal. ¿Ven? Es un memorial
que más que todo es solo como para llenar, parece formulario. Ahora bien, si nosotros dictamos una resolución de admisión, ya la conocemos. Es un decretito. Entonces, en lo que ustedes apuntan esto, yo la voy a ir explicando. Número 2, pongan ahí decreto de admisión y fecha de audiencia. Aquí tiene, vayan apuntándolo. Aquí tienen el número de causa. Tienen el nombre del juzgado. Tienen la fecha de hoy. Hoy se presentó el memorial, miren, jóvenes. Tiene que ser fecha de hoy, ¿verdad? Entonces vayan apuntando a los jovencitos porque entre más apunten cosas ustedes, más se les va penetrando, joven. Entonces tiene la fecha de hoy, 28 de octubre de 2023, ¿verdad? Miren qué dice en el Romanos primero, dice, por recibido el memorial de acusación, expediente de investigación y copias adjuntas, agréguese al proceso penal. ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos cumpliendo lo que nos pidieron en el memorial, pues. Miren, en el Romanos 2 se inicia la fase intermedia y para su discusión de la acusación se señala el 3 de noviembre de 2023 a las 9 horas en la sede de este juzgado segundo nivel Torre de Tribunales. 3. Entréguese las copias y notifíquese a los sujetos procesales como corresponde. Punto, y terminó, jóvenes, el contenido del decretito. ¿No? ¿Y qué artículos utilizamos nosotros? Utilizamos el 5, tantas veces discutido este artículo 5, que es los fines del proceso, incluso yo les dije que es la definición del proceso penal. Artículo 160, que se refiere al régimen de las notificaciones. El 332, que es el que acabamos de transcribir en el memorial. 332 bis, que son los requisitos de la acusación, son esos 5 numerales que habla de la acusación, y este 341 que habla del auto de apertura a juicio. ¿Verdad? Nótese, jóvenes, que ese fue tal vez el error, pero no quise ser muy drástico en las calificaciones de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Pero en la realidad, jóvenes, ningún juzgado dicta, o sea, recibe el memorial hoy dicta la resolución y para hoy mismo señala la audiencia. Eso no se puede, ¿verdad? Ni aunque fueran muy diligentes los juzgados, jóvenes. ¿Por qué? Porque, ¿y las notificaciones? En este artículo 160 indica que las notificaciones se realizarán al día siguiente, o sea, a partir de mañana. Y les está notificando, no van a venir domingo a la audiencia. ¿No? Hay otra disposición de las notificaciones, dice que por lo menos tiene que mediar 3 días de anticipación la audiencia después de ser notificado. O sea que si me notifican hoy, por lo menos tiene que ser lunes, martes, miércoles, ¿m? Para la audiencia respectiva. Entonces no se puede poner 28 de octubre y que se señale audiencia 28 de octubre. Por eso aquí se señaló 3 de noviembre. Entonces ya se notifica, por ejemplo, el lunes a los sujetos procesales y a la audiencia ya se realiza el día 3 de noviembre, que es la otra semana.
Bueno, entonces nosotros también queremos pastel o café, bajón. Bueno, entonces seguía hablando de esto, miren, Juan. El memorial fue recibido el 28, se señaló el 3. Entonces nuestra audiencia tiene que ser por lógica el 3, ¿verdad? Entonces esta es la audiencia, miren, Juan, ¿verdad? Esta es la audiencia. Entonces cópienla mientras yo les digo una cosa a ustedes. Eh, Estamos tratando con el auxiliar Osvaldo Jóvenes, su auxiliar de cátedra, de que la próxima clase sea presencial. Entonces está como, fíjense, jóvenes, les quiero contar para que ustedes estén informados. Yo he hecho gestiones ante la Universidad de San Carlos y todavía no están en disponibilidad nuestros salones de audiencias, donde se gradúa la gente. También en el bufete me indicaron que por las disposiciones de la anterior decana, Astrid Lemus, que se hicieron remodelaciones al bufete, pues es cierto, hay salones ahí, pero no caben todas las personas. Si mucho caberían de 50, dice, bien sentados. Así no podríamos ahora, porque nosotros somos 200 y tantos. Entonces, sigan apuntándola, porque esta es la audiencia, miren, y es muy sencilla, ahorita la voy a explicar. Entonces, está la propuesta de joven Osvaldo, nuestro auxiliar de cátedra, que podemos tener el SAC, que queda ahí cerca del Congreso de la República. Completo de la... Sí. Ah, bueno. Compañera, tu micrófono, por favor. Si es que lo malo es que fíjense que solo encienden el micrófono y se van a hacer otras cosas, ¿no? Y la verdad que es el daño para ellos, pues, porque aquí nos están hablando cosas que no estén en la realidad guatemalteca. Entonces después son los problemas porque se atrasan, se quedan y todo, porque ¿qué dijo el licenciado? Pásame eso. Y los exámenes los hacen así, medio ligeros, ¿no? Se nota en los exámenes, jóvenes. Bueno, entonces les decía que está la propuesta del Salón de la MUSAC, pero la otra semana se les va a avisar. También está la otra propuesta de que se empieza a tratar de, de tener uno de los salones de ahí de la Universidad de San Carlos también. Hay otra propuesta por otro compañero del círculo de prensa que también queda en la zona 1. Entonces vamos a ver cuál de todos los salones encontramos y se les va a estar notificando a ustedes. Y también, ya de último, se les va a preguntar a ustedes si están de acuerdo en que se haga la otra semana esa actividad en horario de clases, porque yo tengo entendido de que ustedes tienen clases, ¿cómo se llama? También el día sábado. Entonces, para poder pedir permiso a la anterior, ¿cómo se llama? Catedrática, o incluso ella podría ir a dar clases a la universidad, o él, ¿verdad? Si eso llegara a funcionar. Pero la cuestión está de que ustedes tendrían que estar en la Universidad de San Carlos haciendo esta clase de clases de clínicas penales. Entonces, por lo menos una vez si se les pide que asistan a su actividad, porque esa sí va a tener ponderación. ¿Oyeron? Entonces, más adelante les voy a pedir su opinión sobre el respecto. Bien, ya terminaron de copiar el acta. Este es el acta de audiencia. Miren, jóvenes, tiene número de identificación. Miren, y como todos ya sabemos, ya hicimos una gran cantidad de audiencias. Es un acta que empieza en la ciudad de Guatemala, 3 de noviembre de 2023. Miren, siendo las 9 horas. ¿Por qué esa fecha? Porque, jóvenes, se señaló el 3 de noviembre de 2023 a las 9 horas.
se tiene que cumplir lo que está ordenado, ¿verdad? ¿Quiénes comparecen? El agente fiscal, el abogado defensor y el acusado. Todos se identificaron como corresponde, dice ahí, ¿va? A excepción del acusado, ¿verdad? Que no llevó documento de identificación. Pero miren, se le amonesta conforme a la ley para que diga la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa audiencia? Discutir la acusación y solicitud de apertura a juicio. Y se procedió así. Primero, dice, miren, de una vez, por eso se resalta el número primero, porque ahí empieza la argumentación, ¿verdad? Pero como se trata de un acta, jóvenes, ¿verdad? En las actas solo se tiene que poner lo medular, lo importante, ¿verdad? Entonces, aquí se dice, el agente fiscal ratificó la acusación. Eso es lo más importante, pues, lo más relevante de esto. Segundo, el abogado defensor planteó objeciones y la excepción de incompetencia, y de ello el Ministerio Público también argumentó su oposición. Entonces, en el acta solo se transcribió qué objeciones. Yo objeto la acusación porque no hay medios de investigación suficientes, podría ser, por ejemplo, ¿verdad? O podría ser esto, miren, hijos, yo objeto la acusación porque esto es una falta. Yo planteo la incompetencia porque creo yo que esto es una falta, ¿verdad? Entonces ahí queda plasmado en el acta que lo pidió el abogado. Tercero, miren, el Tengo una acusado pregunta, se negó disculpe. a declarar. Entonces aquí si se le dice, se le confiere la palabra, señor acusado, porque aquí ya se llama acusado, ya no se llama imputado. Entonces, se le da la palabra y dice, a veces así dicen, mi hijo, pero hay una razón y eso ya lo saben los jueces, ¿no? Que no quieren de hablar porque tal vez hay prueba donde él habló. Entonces ahí se le puede, ¿cómo se llama? Saber cuál es su voz. Entonces, bueno, está en su derecho, ¿verdad? Porque a él no se le puede obligar a nada. Pero eso solo en Guatemala, ¿no? Porque en Estados Unidos sería desacato, ¿verdad? Y de ahí, miren lo que dice aquí, ahorita le doy la palabra, joven. El juez decidió diferir la resolución para las 11 horas de este día, o sea, del día 3 de noviembre de 2023, o sea, en 2 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 2 horas va a estar la resolución. Y se finaliza como siempre, miren, jóvenes, se finaliza la presente 15 minutos después y firman todos, ¿verdad? Bien, esa es la famosa acta de audiencia de acusación, joven. ¿Ya ven? No es la gran cosa. Bien, Byron, ¿cuál es la pregunta? Gracias, Lick, muy buenos días. Buenos días. Es que a mí me confundió algo, pero es por el efecto de cuando dice eh, el, el abogado defensor planteó las objeciones y la excepción de incompetencia. No, o sea, la excepción de incompetencia no es solo para las autoridades que tengan responsabilidad en el desarrollo del evento, pero usted dijo una palabrita después, excepción de incompetencia con respecto a la falta, que no es la que está tipificada. Sí, es que miren, jóvenes, recuerden que el que está Ya, en el el artículo, término, mi confusión es la incompetencia. ajá, es que la incompetencia, fíjense, jóvenes, que hay varias maneras de plantearla. Se pueden plantear por cuestiones de incompetencia de conformidad con el artículo 56. ¿Ya? El artículo 56, ahí dice incompetencias, cuestiones de incompetencia. Pero también se puede plantear como excepción de acuerdo al artículo 294. Pero es lo mismo, jóvenes. Y las incompetencias, fíjense, jóvenes,
yo les he enseñado a ustedes que hay 4 clases. Incompetencia por razón de territorio. Esto no fue aquí, fue en Misco. Ejemplo. Competencia por razón de la materia. Esto no es penal, esto es civil. Incompetencia por razón de la cuantía. Usted no es competente. Esto tiene que pasarse a un juzgado de paz penal. Y grado funcional. Esto es una falta, ¿verdad? Incompetencia, ¿verdad? Grado funcional porque esto es una falta contra las personas. El médico forense dice que tenía fracturada la cabeza, pero el mismo médico forense dice que no tenía fracturada la cabeza, sino que solo tenía un hematoma. O sea que, como dice, no le abrió la cabeza, sino que solo fue un rozón. Pero ahí depende mucho de lo que diga el fiscal. Por eso dice acá, el Ministerio Público argumentó su oposición. Todos los argumentos que sucedieron en la audiencia se pudieron dar, la discusión y todo, pero lo más importante, lo más relevante es que el abogado planteó objeción y planteó incompetencia, ¿verdad? Sobre de este caso. ¿Mm? Eso es lo que importa. Y ya el acusado ni quiso hablar. El juez difirió. Diferir quiere decir que trasladó la resolución para otra hora. Entonces, por lógica, ¿qué quiere decir? Que a las 11 de la mañana yo tengo que regresar, puedo ir a hacer unas diligencias, hacer algunos mandados más, pero a las 11 de la mañana tengo que estar presente ahí en la torre de tribunales porque van a dar lectura a la resolución, ¿verdad? Bien. ¿Ya lo copiaron, jóvenes? Muy bien. Ahora viene el auto de apertura a juicio. Voy a quitar esto de aquí. Que miren, jóvenes, el auto de apertura a juicio es pequeñito también, ¿verdad? En lo que ustedes lo copian, porque copien los jóvenes. Mi consejo es que lo copien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como cuando estuvieran pintando la casa. Entre más brochazos le dan a la casa, más bonita queda. Entonces, el que más escribe, se le penetra, jóvenes. Y otra cosa, ustedes van a escribir la resolución y despuesito la van a hablar sin necesidad de consultar el código. Fíjense, porque el que lo sabe escribir lo sabe leer, el que sabe leer lo sabe hablar, ¿verdad? Esa es la técnica andragógica. El que lo escribe lo habla, ¿verdad? Entonces apunten los jovencitos mientras yo se las explico. Aquí tiene fecha 3 de noviembre, porque la audiencia fue el 3 de noviembre y porque el decreto de admisión cuando recibieron el memorial se fijó el 3 de noviembre. Entonces tiene que encajar y ese fue el error que tuvieron y muchos jovencitos y jovencitas, ¿no? Porque, por ejemplo, pusieron el mismo día de la resolución de admisión, pusieron la audiencia y pusieron la resolución. No se puede, ni que existiera un juzgado muy diligente aquí en Guatemala haría semejante cosa, ¿no? Y es por el régimen de notificaciones, así como les dije anteriormente, ¿no? Poner la misma fecha para todo, no se puede, como vieron. Entonces hay que mediar también días. ¿Por qué? Por el régimen de notificación, ¿verdad? Entonces, sí, Cristian, ¿querías hablar? Osvaldo, ¿querías hablar? No, no, No. Lick, todo bien, todo bien. Ah, ¿todo bien? Ah, va. Bueno, entonces, en el primer considerando, quise poner esta manera de escribir
Porque la vez pasada ustedes me preguntaron, licenciado, y mire, y se puede poner de otra manera esa palabra considerando. Sí, se puede poner en medio, digo. Ah, muy bien. ¿Y quiénes utilizan eso? La Corte de Constitucionalidad tiene su resolución, su palabrita considerando en medio. Yo no apoyo eso, pues, ¿por qué? Porque se dejan espacios en blanco. Y hoy en día, jóvenes, a las jóvenes que han falsificado billetes de 200 quetzales, bueno, no digamos resoluciones judiciales, ¿no? Simplemente le agregan algo ahí y nos afectan la vida, pues. En el primer considerando, yo les he enseñado a ustedes de que nuestro fundamento legal es principal, ¿verdad? Entonces, miren lo que se puso en el primer considerando. Estando presentes los sujetos procesales. Miren, como quien dice, como fueron convocados a las 11 de la mañana, ahora se va a dar lectura a la resolución. Miren. El juzgador se fundamenta en el artículo 341 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente dice, al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio. ¿Qué tal? Más clara la ley. Imagínense, igual. Es taxativo eso, jóvenes, es imperativo, pues. ¿Ya? Entonces ahí la base legal es importante. Después dice, miren, jóvenes, ¿verdad? El juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio. Esa es la base legal. Ahora miren el otro considerando, y es el último, porque yo les he dicho a ustedes, se ve mal, jóvenes, una resolución saturada de considerandos. ¿Pero es permitido eso? Sí, es permitido, pero se ve mal. Entonces, ¿qué es lo que les enseño a ustedes? Que den unos dos considerandos, pero buenos, ¿verdad? Uno de la base legal y otro ya de la explicación, ¿verdad? Miren este último considerando, dice. En el presente caso se discutió la acusación en la audiencia del cual el Ministerio Público la ratificó, ¿verdad? El abogado defensor indicó su objeción y planteó la excepción de incompetencia, porque dijo que yo no era competente, ¿verdad? Que se fuera a un juicio de faltas. Jóvenes, aquí es donde el juez tiene que decir si acepta la petición del abogado o no acepta la petición del abogado. Miren lo que les contestó el juez acaba. Sin embargo, la violencia que ejerció el acusado en la acción es muy manifiesta y está evidenciada, por lo que habiendo probabilidad de su comisión, medio de investigación suficiente, fundamento serio, se abre a juicio oral y público este caso y se ordena elevarlo a un tribunal de sentencia para el debate respectivo. Entonces aquí acomodemos, podríamos utilizar más argumentación en ese caso que acabamos de decir. El dictamen del médico forense dice que tiene fracturada la cabeza y la nariz. Eso no puede ser una falta, Jules, ¿verdad? Entonces, ese caso lo podríamos acomodar aquí, aunque aquí hablaron de gusto, pero no, cualquier caso se puede acomodar con este razonamiento. Fíjense, aquí se puede acomodar extorsión, aquí se puede acomodar homicidio, aquí se puede acomodar asesinato, plagio, secuestro. Pero les voy a decir por qué se puede acomodar. Porque jóvenes, todos los medios de investigación se tienen que discutir en juicio. El juez tiene maniatadas las manos, ¿verdad? Para valorar pruebas. ¿Le hicieron una orden ya a HRB? Le ponen la confianza ahí porque después no puedo. Ya ven, y eso es lo malo de lo virtual, ¿va?
que en la casa hay muchos distractores y hay mucha gente que como molesta. Yo por eso mejor le echo ya aquí a mi cuarto, es la que no entre nadie, joven, porque como molesta piensa que eso es normal. No, y todos necesitan superarse, jóvenes. Bien. Entonces miren de lo que estamos hablando aquí, de un auto de apertura a juicio, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el jugador aquí? Estando presentes los sujetos procesales, se dan por enterados y notificados. ¿Por qué? Porque se dio lectura a esta resolución, ¿verdad? Entonces, ya ven, esta es el auto de apertura a juicio, ese es el contenido de la resolución. ¿Y qué es lo que queda? La cita legal, como toda resolución, miren, artículo 5, el mismo artículo 5, miren, el fines del proceso. 14, inocencia. 160, régimen de notificaciones. 332, la fase intermedia. 341 y 342, el auto de apertura a juicio. No tenemos por qué poner una gran cantidad de artículos. Yo he visto autos de apertura a juicio, jóvenes, que no tienen cita legal ni tienen fundamentación. Qué peligroso, porque el proceso penal tiene un gran camino, un recorrido. Se va para el tribunal de sentencia, se va a la sala de la Corte de Apelaciones, se va a la Corte Suprema de Justicia, se puede ir a la Corte de Constitucionalidad e incluso se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué va a decir la Corte Interamericana? Y estas resoluciones no tienen fundamento serio, eso es violación al debido proceso, todo el mundo lo sabe, dicen. Y cabal pueden condenar a Guatemala por violación al debido proceso. Bueno, por tanto, esa es la parte resolutiva o llamada también por tanto. Este juzgado declara, miren ser precisos, A, con lugar la acusación y se abre a juicio oral y público el presente proceso en contra de, y ahí está el nombre del procesado. Y también está por el delito tal. ¿Sí? Aquí en el inciso C se dice, se convoca para el 6 de noviembre de 2023 a las 9 horas para el ofrecimiento de la prueba, que ese es nuestro tema que tenemos para el día de hoy, el tema 38, que es lo que vamos a hablar sobre el procedimiento 39, sería 39 del procedimiento probatorio. Pero nótense la secuencia. Hoy es 28, se presentó memorial. Hoy 28 se dictó la resolución de admisión. 3 de noviembre fue la audiencia. 3 de noviembre fue la resolución. Y en esa resolución, siempre, esa sí es muy normal, miren, Jorge, que en esa resolución de apertura a juicio se fije la fecha para el ofrecimiento de la prueba, ¿verdad? ¿Y qué prueba vamos a ofrecer? Jóvenes, la misma que nosotros enunciamos en el memorial de acusación. Tiene que ser la misma. Fíjense. Solo que ahí en el ofrecimiento ya se nos pide, por ejemplo, que le pongamos el DPI a los peritos y a los testigos. ¿Sí? Que digamos en dónde trabajan, qué profesión u oficio tienen. Y en los documentos tenemos que poner el número y de qué institución pertenece cada documento. Eso es lo único que se diferencia, joven, y ahí tiene que ser igual. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el auto de apertura a juicio. Entonces yo les traje un regalo a ustedes, mis jóvenes,
Es en otro caso, pero ya un memorial completo de cómo queda el memorial de acusación con todos los requisitos. Y este caso, yo le cambié hasta la fecha, porque fue un caso real, jóvenes. Lo único que no le quise cambiar fue por cuestiones de honra, jóvenes, que era un fulano de la Landívar. Eso sí es cierto, era un fulano que estudiaba en la Rafael Landívar y se dedica a robar, se dedicaba a robar celulares. Miren, este es ya con todos los requisitos, miren cómo se mira de bonito, bien estructurado, ¿ya? Ya el esquema ya no es esquema, ya el esqueleto ya no, pero ahí sigue el esqueleto mismo, solo se llenaron las cosas y quedó así, miren. Entonces, yo les voy a mandar este material a ustedes para que lo tengan y les sirva para su futuro. Aquí están ya los medios de investigación, están los peritos, miren, hay 3 peritos acá, hay declaraciones de testigos, hay documentos y además de eso, la explicación en la calificación jurídica, el fundamento de derecho. Miren, el fundamento de derecho es el mismo que nosotros copiamos y la petición es lo mismo, miren, jóvenes, agregar que se le dé trámite, se tenga formulada la acusación y solicitud de apertura de juicio, se señale audiencia, ¿verdad? Y se abra juicio. Punto. ¿Verdad? Entonces, este memorial se lo voy a, todo, desde el esquema al decreto, audiencia, auto y este memorial ya completo, se los voy a mandar para que ustedes lo tengan. Que la fase intermedia, jóvenes, ya ven, es solo formalidades. ¿Por qué? Porque lo que se incluye en las formalidades ya lo sabemos. Lo podemos controlar muy fácilmente. Bien. Antes de continuar, jóvenes, con el tema 39, ¿hay alguna pregunta? Bien, continuamos entonces, pues, jóvenes. Vamos a salirnos de aquí y les prometo que se los voy a mandar. Pongamos entonces como título, Gracias, Lick, muy amable. de nada, jovencitos. Eh, tema 39, procedimiento probatorio. Procedimiento probatorio. Cuando les digan a ustedes, ¿qué es el procedimiento probatorio? ¿Verdad? Entonces ustedes ya lo van a saber. ¿Mm? Bien, clasificación número 1, ofrecimiento de la prueba. Entonces, cuando les digan a ustedes, ¿en qué momento se presentan la prueba al proceso? En el ofrecimiento. ¿Y en qué momento es? Ante el juez contralor después del auto de apertura a juicio. ¿En qué tal? ¿Ya? Entonces apuntemos ahí, ofrecimiento de la prueba, artículo 343 del Código Procesal Penal. Sí, tiene que copiar. Bueno, todo copienlo ahorita, jóvenes, porque esto sí no está dentro del material. Ofrecimiento de la prueba, 343 del Código Procesal Penal. Es el momento oficial que tiene el sujeto procesal para presentar la prueba y se incorpore al proceso.
punto y coma, peritos, testigos, documentos, prueba audiovisual y prueba material. Yo hablo así, jóvenes, porque yo supongo que ese orden ya lo saben, pero que se les quede, jóvenes, ¿oyeron? Peritos, testigos, documentos, ese es el orden. Peritos, testigos, documentos, prueba audiovisual, prueba material. En un debate también es así, primero se recibe a los peritos, ¿verdad? Después se recibe a los testigos, después se reciben los documentos, después se observa la prueba audiovisual, se escucha, valga la redundancia, las escuchas telefónicas, ¿verdad? Y ya de último se deja la prueba material, que son los objetos, las armas, solo para que se exhiban. Número 2, admisión. Es la potestad que tiene el juez contralor de admitir o rechazar la prueba, ¿verdad? Y se debe observar si es necesaria, útil y pertinente. ¿Ya? Entonces, repito, jóvenes. Número 2, admisión. Es la potestad que tiene el juez contralor, ¿verdad? De admitir o rechazar la prueba. Debe observar que sea necesaria, útil, pertinente. Por ejemplo, ¿será que es una prueba necesaria, útil y pertinente el dictamen médico forense, joven? Ah, la gran chucha, eso sí es importantísimo, ¿verdad? Él va a ir a decir que qué clase de muerte tuvo esa persona, si fue por muerte violenta o fue por muerte natural, ¿va? ¿Verdad? Y mire, jóvenes, una vez un perito fue a decir esto allá al tribunal, mire, jóvenes, dijo, vino el Ministerio Público y le preguntó, y eso es les pasa por no preparar su trabajo, ¿verdad? Le dijo, señor perito, usted fue llamado aquí para que se refiera a este dictamen. Muy bien. Le voy a hacer unas preguntas. Muy bien. Mire, ¿usted hizo este trabajo? Sí. ¿Las causas de muerte del fallecido fueron por hechos violentos? No, le dijo el forense. Se quedó sorprendido el Ministerio Público. Es que así como lo puse yo en la hoja número 6, le dijo, 6.1.4, la persona ingresó al hospital Roosevelt por una herida producida de arma de fuego, pero él no murió por esa bala de proyectil de arma de fuego. Él falleció por neumonía porque no le dieron los cuidados respectivos en el hospital Roosevelt, lo trasladaron
a observación, ya porque ya lo habían operado, ya lo habían sacado del intensivo, lo trasladaron a observación a no sé qué nivel, sexto nivel, me recuerdo que había hecho quinto nivel, y ahí había mucho frío y él murió de neumonía. Ahí está, mire lo que dijo el forense. Explotó la bomba. Entonces, ¿qué hacía el Ministerio Público ahí? ¿Ya? Claro, no podemos decir de que el procesado sea un perfecto, ¿verdad? Culpable, pero no por la muerte de esa persona, sino que él le ocasionó lesiones graves. Entonces, que sea y así fue, se le dictó, ¿sí? Se dictó condena en contra de esa persona por lesiones graves y se dejó procedimiento abierto para las personas que tuvieron la participación del fallecimiento por negligencia, dice Holmes, en contra del agravio. Porque incluso en el expediente clínico decía que él ya había pasado de intensivo y ya estaba en una fase de recuperación. Y morirse de neumonía, eso sí es, eso lo descifra el médico forense y eso es lo que se vigila también en la admisión. Otro caso, miren, jóvenes, espero que estén apuntando esos casos. Vino ¿cómo se llama? El juez contralor y dijo, señor fiscal, usted va a ofrecer 30 agentes de la Policía Nacional Civil. Sí, es que ellos participaron en un allanamiento. Los 30 agentes de la Policía Nacional entraron a la casa ese día del allanamiento. No, no, señor juez. Fíjese que ese día solo entramos dos agentes de la Policía Nacional, su servidor como agente fiscal, un fotógrafo, nada más. Y los demás, ellos esperaron allá afuera. Ellos no les consta nada. Entonces, ellos no es prueba necesaria, ellos no son pertinentes, ¿verdad? No son útiles para el esclarecimiento de la verdad. Entonces yo solo le voy a admitir las tres personas nada más que participaron en la... Muy bien, señor. Esa es la fase de admisión, mijo, donde el juez admite la prueba y la rechaza. Pero hay veces que los jueces contralores se les va la mano, porque rechazan pruebas de que es muy importante y después en debate dice, es que lo que pasa es que el juez me rechazó la prueba, pero a ese rechazo, jóvenes, hay impugnaciones, hay recursos que tienen que agotar. Bien, antes de continuar, jóvenes, pongamos ahí nota, nota. El ofrecimiento y la admisión la realiza el juez contralor, para que ustedes estén bien ubicados. Estas dos fases del procedimiento probatorio las realiza el juez contralor. ¿Bien? Disculpe, licenciado, ¿puede repetir? Repetir. Anda perdida. Ahorita la encontramos. Nota. El ofrecimiento y la admisión lo realiza el juez contralor. Ahora pongamos número 3. Diligenciamiento. Diligenciamiento. Ahorita van a saber qué significa esa palabra. Es la potestad que tiene el tribunal de sentencia
para recibir las declaraciones. Miren, y es en el diligenciamiento donde se reciben las declaraciones, ¿verdad? De peritos y testigos. Se reciben los documentos, se ven los videos de prueba audiovisual. Jóvenes, la prueba audiovisual es como ir a ver videos, solo falta comprar los poporopos nada más y ir a ver la película, nada más, ¿no? Y hay videos que sí han impactado, fíjense, jóvenes, porque, por ejemplo, en una oportunidad que pasaron bajaleando un restaurante, fíjense, jóvenes, el perito no era perito, era técnico en fotogramas y videos de cámaras de seguridad. Él atrapó las imágenes de video 5 minutos antes donde estaba estacionado un vehículo. Y de ahí le dio secuencia a la otra cámara, eso se llama segmentación, en donde ellos poco a poco se fueron acercando al lugar. De ahí otra cámara se vio cuando dieron como 5 vueltas el vehículo durante otros 10 minutos, viejo. Y se miraba que un tipo con los vidrios bajos, con la cara así, hasta riendo del procesado, estaba hablando por teléfono, como quien dice, estaba esperando órdenes. En eso, otras personas se estacionaron en la calle, se bajaron, era un hombre y una mujer, fíjense, jóvenes, iban abrazados, ahí iban a tocarse y, ¿verdad? Y usted ya sabe, y se fueron directamente a ese restaurante. Cuando en eso, ese carro, mire usted, ya cuando ellos estaban sentados en ese restaurante, se vio perfectamente las imágenes donde se bajó un tipo del, del vehículo ese por un lado y se bajó otro tipo por otro lado, con armas de fuerte calibre, o sea que eran armas largas, ¿verdad? Entonces, carabinas, rifles, escopetas, esas son las armas largas. Y empezaron a disparar a los señores que estaban ahí, pero también hirieron a los que estaban atrás. Y se montaron, miren, jóvenes, y se dieron a la fuga. Pero se miró cabal, como que fuera flash, apareció una patrulla de la Policía Nacional aquí, en otra cuadra, y el técnico atrapó esas imágenes y ahí decía las horas y toda la cuestión. Le dieron persecución por toda la ciudad y todo se vio bien, mire, jóvenes. Y no hubo rompimiento de la continuidad. Siempre se tuvo a la vista por medio de otras cámaras, de otros postes, fíjense, jóvenes, donde cruzaba ese vehículo, donde iban otras policías, donde se juntaron otras patrullas y toda la cuestión total que ese hecho sucedió en la zona 10 y esas personas fueron aprendidas en la zona 2 de Mixco. Imagínense, jóvenes, qué persecución. Por eso les digo yo a ustedes que solo faltaron los poporopos, jóvenes, porque qué película. Y ahí se miró cuando los policías, miren, jóvenes, de una vez se pusieron enfrente de ellos y cabal, yo digo, esos policías y que de una vez arriesgando su vida. Y los fulanos dispararon en contra de los policías, fíjense, y se agarraron a balazos y todo. Pero al final otros policías se fueron por atrás, miren, jóvenes, y los atraparon. Cabal se miró ahí cuando también les dieron su pequeña bañadita de golpes, pero ni modo. Entonces, se vio cabal ahí, ¿va? Y eso tal vez no se podía evitar, ¿va? Y la defensa alegó brutalidad policial. Imagínense, después de que los fulanos esos mataron a un montón de gente allá y después aquí agarrarse con los policías, había brutalidad policial.
Y entonces esa es la prueba audiovisual, mire, jóvenes, ¿verdad? Que también el juez de sentencia, el tribunal de sentencia, tiene que observar, ¿verdad? Eso es el diligenciamiento. ¿Oyeron? Cuando le digan a ustedes qué es el diligenciamiento, es cuando declaran los peritos y testigos, cuando ya el Ministerio Público, la defensa y todo el mundo presenta sus documentos, se observan los videos, se presenta la prueba material, ¿verdad? Ahora, número 4. Valoración. Miren, la valoración ya le corresponde al juez. Pongan ahí, le corresponde al juez en el momento de dictar sentencia. Bien, entonces antes de, de seguir hablando de esto, jóvenes, les voy a pedir opinión a los grupos si están de acuerdo que se haga la actividad la próxima semana. Grupo número 1. Licenciado, perdone, ¿cómo dijo que se llamaba la secuencia? Sí, para hacer nuestra actividad el próximo día sábado de clases. Esa es la pregunta, si están de acuerdo que se haga en forma presencial, ya sea en la facultad o en el SAC. Esa es la pregunta. Grupo número 1. Buenos días, licenciado. Los días Y, disculpe, ¿y sería el mismo horario del curso? tiene que ser el mismo horario del curso. Si ustedes están de acuerdo, se podría hablar con el catedrático que les da a ustedes inicialmente la clínica para ver si nos presta su tiempo. O podríamos disponer ustedes que terminen su curso y e irse para allá con el tiempo. Licenciado, yo considero que Grupo tendríamos número 1, que hablar sí, casi no le escucho. Grupo número 1, Licenciado, casi, Mayra, casi no se te escucha. perdón, es que tengo mala la señal. Yo pienso que tendríamos que consultarlo en el grupo, ¿verdad? bueno, por eso les di desde el principio de la clase que ustedes se consultaran a sí mismos para que obtenieran la respuesta ahorita. Grupo número 2, Buenos días, licenciado. Licenciado, Grupo número 2. Pues fíjese que la mayoría trabajamos y entonces tal vez podríamos unos dos, pero los demás creo yo que si no podríamos completos. muy bien. Recuerden ustedes que ustedes tendrían que estar en clases en la universidad y ese sería horario de universidad, ¿verdad? Entonces los que no participen no van a tener nota. Así es simple. Grupo número 3. Buenos días, licenciado. Le comento, en el grupo una parte sí podemos llegar y la otra parte no, porque tenemos una compañera que vive en un municipio, en Cobán, y hay otras que trabajan el día sábado. Bien, ya ven, se quedarían sin nota. Grupo 4. Grupo 5. Bueno, eso se está tratando de conseguir el salón de audiencias, donde se gradúa la gente, donde se van a graduar ustedes. Muy bien. Grupo 6. Buenos días, licenciado. Eso estábamos consultando y sería un 80% no y un 20% sí. Muy bien. Grupo 7. Muy buenos días, licenciado. Estaba platicando con los compañeros y pues nuestro grupo es de 7 personas. Pues 4 sí iríamos y una persona por temas de trabajo no podría y falta que respondan los demás. Los que faltan, como dos. 8.
Buenos días, licenciado. Algunos compañeros sí pueden y otros no pueden. Muy bien. Grupo 9. Fíjese, licenciado, que algunos igual pueden y otros no, pero la mayoría no ha contestado si puede. Muy bien. Grupo 10. Hola, pues igual como la mitad del grupo pues ya indicó que sí puede y los otros pues no han contestado. Muy bien. Grupo 11. Sí, porque ya no les interesan los cursos, ¿no? Pero con la noticia que les voy a dar después, yo creo que tal vez se animen. Grupo 12. Grupo 13. Buen día, licenciado. Fíjese que en mi grupo habemos unos que no podríamos ir por cuestiones laborales. O sea, nosotros miramos las clases en el horario laboral, que nos dan un poquito de chance, y hay otros que sí podrían ir, pero estamos viendo por el problema de la lejanía que estamos en el del campus, y hay otros que son de otra sección. Tengo un compañero que es de sección antigua, entonces creo que ese sí se lo complicaría un montón. Dígame qué problema hizo la facultad así de traslapar las cosas. Grupo 14. Buen día, licenciado. La mitad del grupo sí puede y la otra mitad no puede por cuestiones igual laborales, ¿verdad? Grupo 15. Muy bien. La mayoría, licenciado, me ha dicho Muy que sí bien. podría. Ujú. Grupo 16. Buenos días, licenciado. Y fíjese, licenciado, que 4 compañeros dicen que sí y una dice que no, que tiene un curso extracurricular en AUM y los demás no me han contestado. Sí, pues ahorita está recibiendo su curso extracurricular, mi hijo, qué feo. Grupo 17. Grupo 18. Gracias, licenciado. Grupo Buenos días. 17, licenciado. Sí, dígame, 17. Disculpen. Fíjese que nosotros la mayoría decimos que sí, pero solo en el horario de clases, ya que todos recibimos en distintas secciones la primera clase. Y después nos podríamos quedar para poder recibir la suya, ¿verdad? En el campus. Y hay algunos que dicen que sí, no pueden por labores, ¿verdad? Si pues ahorita están en sus trabajos, no están recibiendo clases. Grupo 18, sí, Byron. 6 del grupo manifiestan que sí pueden. Bien. Grupo 19. Lick igual con el mismo inconveniente, unos indican que sí pueden y otros que no. Grupo 20, muy bien. Licenciada, igual que otros compañeros, unos sí pueden y otros no. Muy bien. Grupo 21. De la misma manera, licenciado, unos indican que sí y otros indican que no. Grupo 22. Buenos días, licenciado. La mayoría dijo que sí. Ah, vaya. Grupo 23, no hay. Bueno, viene la pregunta que o lo que les voy a decir ahorita es esto. Esa actividad Licenciado, va a ser su examen final, ¿verdad? Repito, esa actividad va a ser su examen final. Entonces, a ver si cambian de posición la gente, a hacer el cuenta. Ahorita van a ver un montón que sí se adhieren, ¿va? Es que miren, Licenciado, y no podría cambiar de fecha porque ese día, porque así le da más tiempo a todos a pedir permisos y ¿cómo se llama? A poder, digamos, como yo también vivo fuera de la ciudad, y a planificarme para irme desde un día antes para allá, ¿verdad? sí, es que esa es la idea, porque ustedes tendrían que estar en la universidad. Entonces, el tiempo que les estoy dando, imagínense que les hubiera dicho hoy, véngase de una vez a la universidad, ¿va? Entonces es la otra semana, pero puede ser la próxima semana, como ustedes lo deseen. Entonces, pero sí se tienen que hacer esa actividad porque, jóvenes, es como aprender a nadar con teoría, ¿verdad?
Eso está malo, pues. Ustedes tienen que estar practicando, tienen que estar en audiencias, pues, hablando. Aquí solo yo hablé, ¿verdad? Y muchos solo encendieron el celular y se fueron a sus trabajos. Entonces, todo, yo lo sé todo aquí, pues, ¿verdad? Entonces, el nivel de ustedes, yo no puedo dar fe del nivel que tenga la mayoría, porque muchos no le pusieron interés a esto, solo encendieron su celular, sus asistencias y ya no, ¿verdad? Eso no es así, eso no es formación para futuros profesionales, pues, ¿verdad? Entonces, sí, yo quiero que me den una respuesta clara a los coordinadores hacia el auxiliar, ¿verdad? Y vamos a dejar pendiente la fecha porque también ya viene el examen final. El examen final, imagínense, jóvenes. Hay ahorita la noticia también de que ya proporcionaron los diplomas ¿cómo se llama? De los que participaron en cuestiones electorales. ¿No? Son un grupo nada más, y los demás que, ¿verdad? Tienen que hacer su examen. Pero también hay que tomar en cuenta, yo en el tribunal recibo pasantes que tienen que hacer 300 horas. Ellos están ahí desde las 8 de la mañana y se van todos los días hasta las 3:30. Están por 6 meses, jóvenes, ¿verdad? Ellos tienen una constancia que todavía es objeto de discusión en el bufete para ver qué clase de ponderación le da por toda esa pasantía que hicieron ellos durante 6 meses. ¿Cuánto se le puede dar de punteo a las personas que participaron por 2 días? ¿Verdad? Entonces eso también está siendo ponderado, ¿va? Que también la misma gente cree que se le va a dar la ponderación de una nota. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacer su actividad presencial, jovencitos. O sea que pónganse de acuerdo con su grupo, por favor. Vamos a dejar pendiente eso para que me propongan a ustedes las salidas que tienen, porque no se puede decir, yo no quiero dejar que sea matazón de gente aquí tampoco, unos sí pueden, otros no pueden, no, jóvenes. Esa actividad va a ser su examen final. Imagínense, no llegan, ¿verdad? Entonces eso no se puede. Entonces, pero voy a atender la petición que hacen, por ejemplo, ya que, que habló en nombre de todos, ya que se necesita tiempo para que pidan permiso. Bueno, entonces vamos a suponer que en el trabajo se estaban oyendo las clínicas, ¿verdad? Que la mayoría, yo deduzco que no, pero vamos a darle todavía consideración sobre ello, porque sí tienen que hacer su actividad presencial, pues, ¿bien? ¿Verdad? Entonces, aquí no se trata de, como en otros lados, su examencito de selección múltiple o de preguntas ahí de subrayar. Esto no es así, jóvenes. Esto es la realidad, ¿verdad? Entonces, le dan el dato ¿cómo se llama? Al auxiliar, porque los de la sección C, ellos todos aceptaron, toditos aceptaron hacer su actividad el próximo día sábado. Entonces podríamos dejar pendiente los de ustedes para que se fijen también si sería dentro de hoy en 15 la actividad. ¿Sí, Oswaldo? Sí, yo lo que voy a intentarle que es tener ya confirmado, si quiere, mañana, el día lunes a más tardar, tal vez ahí les da tiempo, Lick, para que pidan permiso y en Muy bien, dónde va a ser, va. muy bien. Gracias, Oswaldo. Esa es tan amable también de pasarles el link a los jóvenes para que Con mucho gusto, ahorita se las paso. hacer su asistencia. Entonces, por favor, jóvenes, ahí hablan directamente con su grupo, ¿verdad? Porque aquí no vayan a estar ustedes rogando y rogando, no, el que quiera ir, que vaya, el que no puede, que no quiere ir, que de una vez diga que no. Entonces, porque la actividad se va a realizar. Bien, entonces, pero si también tienen problemas, no se puede, ¿verdad? Disculpe, Bien, Lick, buenos días. buenos días. Disculpe una consulta. Con los puntos de la PDH, ¿cómo se va a hacer? Disculpe.
Ustedes tienen que hacer su examen final. Yo no voy a dar todo por ejemplo, un parcial por su actividad ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Fueron 2 días los que hicieron ustedes ahí, bueno, se les va a dar su actividad. Y por eso es la actividad que tienen que llegar ustedes a ¿cómo se llama? A lo que se está planeando ahorita. Porque lo que van a hacer ustedes va a ser una cuestión inferior de lo que van a hacer los demás, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que todos tienen que tener su ponderación. Por cada diploma que vaya a presentar el señor auxiliar, pues ahí se mirará la ponderación que yo le voy a dar. Todavía no está definido, porque hasta la fecha yo no he recibido ni un solo diploma, jóvenes, oyeron de la actividad que ustedes realizaron. ¿Verdad? Entonces, sí es importante el hacer el examen final. O sea, que ustedes no vean la situación como que los puntos así ya no llego. No, ustedes tienen que aprender, jóvenes. Ustedes tienen que saber este procedimiento. Ustedes aquí es tu futuro profesional, ¿verdad? Entonces ya la ponderación, eso es después, ¿verdad? Bien, entonces continuamos pues, jóvenes, pongamos ahí sistemas de valoración de la prueba. Sí, que antes, disculpa, antes de que siga, solo para hablarle a las demás personas, a todos los estudiantes, que si se recuerdan son 22 grupos, creo yo, y son dos secciones, son 44 grupos los que yo tengo que estar revisando. Yo los voy a revisar poco a poco, no las personas que no les he visto mensajes, porque si no se me pierden. Entonces, hasta que yo revise el mensaje, les voy a notificar que ya recibí lo que el coordinador mandó y listo, para que me tengan un poquito de paciencia y para que no estén pensando de que, pues, o sea, yo no voy a pasar los datos en momento debido, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que hubo una información de unos malos estudiantes, jóvenes, de aquellos que les gusta solo armar bolas, ¿verdad? Que esta actividad iba a valer todo un parcial, ¿verdad? Entonces todo lo quieren regalado, jóvenes, y son los que menos participación tienen en el curso. Entonces, no, jóvenes, vieron, las cosas no son tan así. Yo lo que quiero es participación y colaboración de parte de ustedes, pues, ¿verdad? Porque ya ven, aquí se les ha enseñado a ustedes, pues, y lo que les he dado a ustedes es, imagínense todo el proceso penal, jóvenes. ¿Ah? No se les vino a enseñar cosas distintas, las cosas que están en la realidad. Entonces, su apoyo, por favor, jóvenes, su colaboración, y les apuesto que tal vez, ojalá que el joven Osvaldo me diga una buena noticia la próxima semana, que ya los de la sección D tienen otra postura, ¿verdad? Bien, Licenciado, continuamos, disculpe la pregunta. continuamos pues. Sí, la última participación, jóvenes, porque si no ya no se nos va a cortar el aula virtual, y ya que la vez pasada a unos segundos estábamos de que nos cortaran el aula virtual y nos quitaron la señal. Vamos a ver pues, Rosita, dígame. ¿Qué material habría que llevar y sobre qué va a versar la actividad que vamos a realizar Oh, presencial? muy bien, muy bien, muy bien. A la actividad lo único que va a llevar ustedes es su código procesal penal y su código penal. Nada más, ¿verdad? Porque todo se les va a enseñar ahorita. Se les va a enseñar y ustedes lo tienen que desarrollar ahí. Y va a ser bonita la actividad, pues, y cada grupo tiene libertad de llevar su comida, y ahí vamos a hacer nuestra despedida también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, jóvenes, les insto para que terminemos bien el curso, ¿de acuerdo? Lo ¿Verdad? trabajaríamos en grupo también, entonces, licenciado. Pasarían en grupo, muy bien, esa es la cuestión. Pasarían cada grupo, por eso están organizados, pasarían en grupo. Cada grupo, dependiendo qué es lo que le toque, eso es lo que tiene que hacer. Pero las actividades se van a realizar ese día, ¿verdad? Ese día. Bueno, seguimos. Licenciado, solo disculpe, perdone la molestia. La fecha de la actividad, ¿cuál dijo que sería para poder organizarnos, verdad? Y pedir permiso en el trabajo. Bien, entonces parece que ya ven, no ponen atención por estar hablando con otra gente, no ponen atención. Yo dije que la fecha queda pendiente porque ustedes no se pusieron de acuerdo,
Y cuando ya se pongan de acuerdo con los demás grupos que sí quieren participar en la actividad, ya fijamos la fecha. Ahorita queda tentativamente que puede ser dentro de hoy en 15. Bueno, valoración, pongamos ahí pues. Sistemas de valoración. Eso corresponde. Hay tres sistemas de valoración, jóvenes, ¿verdad? El primero, sistema legal. Ese sistema de valoración, jóvenes, es cuando la ley ya permite que se valore la prueba. Ejemplo, en el Código Civil dice, el nacimiento se tendrá por probado con certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas. Miren, la ley está diciendo de una vez cómo se valora la prueba. Miren, la ley lo dice. Entonces, la prueba legal quiere decir que la valoración la da la ley. Igual puede ser en la certificación de matrimonio. El matrimonio se demuestra con certificación extendida en el Registro Nacional de las Personas. Si no está inscrito el matrimonio en el registro de las personas, jóvenes, discúlpenme, pero siguen solteros. ¿Verdad? Siguen solteros. Ah, y ahí viene el problema. ¿Ah? Es que este abogado no dio los avisos. Está, pero entonces son solteros. Igual es la identificación de la persona. ¿Ah? Todas las personas tienen identificación, jóvenes. Eso lo dice la ley también. La identificación de una persona se demuestra con certificación del DPI extendido en el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué pasa si no está inscrito en el RENAP? Esa persona no tiene identificación, pues. ¿Verdad? Ese es el sistema legal, miren, jóvenes. Ahora el B. Valoración de la libre convicción. Licenciado, perdone, ¿cuál es el tema para hoy en asistencia? Disculpe. Fase intermedia. Pueden poner fase intermedia, pueden poner acusación, ¿verdad? Como sea. Yo sigo explicando mientras ustedes se Pero si anotan. no han subido el link. No lo han Ya, subido. ya está, compañero. Ajá, Compañero, ya ya, compañero, se hace rato lo subí. ¿Ya está, dicen? Ya está, Ya está. ya está, jóvenes. Bueno, yo voy a seguir hablando para los que ya hicieron la asistencia, porque el tiempo, miren, jóvenes, eso es una lata. En cambio, estando allá en una actividad, estando en nuestra facultad, nosotros tenemos que ir a tocar tierra, jóvenes, ¿verdad? Tenemos que ir a tocar la universidad por lo menos este año, porque ¿qué pasa con eso? A mí no me gusta eso. Este sistema de libre convicción, jóvenes, es el que se utilizaba en el sistema inquisitivo. Este de libre convicción era cuando el juez investigaba y el juez tenía, creo, de decir, no, a este no le doy valor probatorio porque es un ignorante. ¿Cómo se le voy a dar valor probatorio a esta persona si vino a declarar todo sucio? No tiene escolaridad, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahí no se respetaba la posición social, no se respetaba el color de la persona, no se respetaba la raza, no se respetaba el credo, no se respetaba el sexo, ni mucho menos, jóvenes, la edad de la persona. Entonces, el juez podía decir, no, condenalo vos, pero no va a haber la prueba. No, 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 yo no quiero ver nada. Condenalo. A la gran, excelente, jóvenes. Entonces, no, condenate a este porque este es un indígena. A la gran, si habían uno, condenate a este porque este es negro, vos, son ladrones, vos, condenalo. Pero no va a haber la prueba dice lo contrario, condenalo. A la gran, libre convicción, miren, vos.
tenía libertad para hacer lo que quisiera, ¿verdad? Ahora viene el C, sana crítica razonada. ¿Qué significa la sana crítica razonada, miércoles? Ese sistema de valoración se introduce con el sistema acusatorio, que lo tenemos desde el 1 de julio de 1994, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el juez, para valorar la prueba, tiene que tener un pensamiento sano. No inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, ser justo, ¿verdad? No tener favoritismos por la posición económica que tenga algún fulano por ahí, ¿verdad? O no va a tomar en cuenta la raza, ni el color, ni el sexo, ni nada, ni religión, credo, lo que sea de nadie, sino que va a actuar con igualdad, con fraternidad y justicia. Esa es la sana crítica, miren, jóvenes. Si no, recuérdense esto, a ver quién me puede decir de dónde surgió esto. La igualité, la fraternité. Revolución Francesa. Ah, muy bien, Byron. Ahí está la Declaración de los Derechos del Hombre. Porque ahí no había nada de eso, pues todos los estirados y apretados que había de la monarquía, jóvenes, tenían a la sociedad, pero abajo de la suela de sus zapatos, pues tenían un hambre tremenda y ellos desfilfarrando y toda la cuestión, pues no había igualdad, no había fraternidad, no había justicia. Y el que protestara le quitaban la cabeza. Solo la cabeza quitaban esos franceses. ¿Cómo les gustaba jugar con eso? Miren, pues, ya vieron, entre ellos mismos, cuando se dio la Revolución Francesa, todos ellos los guillotinaron de la misma manera. Entonces, eso es la sana crítica, tener un pensamiento sano. Voy a valorar a este testigo por lo que dijo, no por lo que es. ¿Ya? Él podrá ser un anciano que no sé qué, ignorante, pero jóvenes, hoy en día esa clase de personas son los sabios de la humanidad. A ellos se les debe mucho respeto. Ellos podrán ignorar un montón de cosas, así como ahorita que muchos dicen que son universitarios y todo y solo encienden el teléfono y se van. Esas personas no harían semejante cosa, ellos tendrían respeto y harían todo lo posible por aprender. Pero lo que dicen es más puntual de lo que dicen algunos por ahí, ¿va? Entonces las respuestas son de la vida de ellos, lo que han sufrido en la vida. Ya a cambio de eso es lo que nos falta a nosotros, saber más de la vida. Entonces a esas personas, ¿cómo no se les va a dar valor? ¿Pues? ¿Verdad? Lo que dicen es importante, ¿verdad? Entonces esa es la sana crítica, actuar con justicia, la rectitud, ¿verdad? Principios de la valoración. Recuerden que tenemos el cuarto último principio. El primero fue del procedimiento probatorio, el ofrecimiento de la prueba. El segundo fue admisión. El tercero fue diligenciamiento. Y ahorita estamos en la valoración, para que ustedes estén bien aterrizados. La valoración hay mucho de qué hablar, jóvenes. ¿Vieron? ¿Qué principios son los que tiene la sana crítica? La sana crítica tiene estos principios, miren, jóvenes, de relevancia. ¿Qué quiere decir el principio de relevancia? Es importante. Ustedes son relevantes, son importantes, ¿verdad? ¿Ese testigo es relevante? Sí, es importante. No es relevante, no es importante. No vino a declarar nada de los hechos. No es relevante. Miren, otro principio, número 2, identidad. Si yo ofrecí a José María Pérez, miren, lo ofrecí ante el juez contralor como José María Pérez, tiene que llegar José María Pérez a declarar a juicio.
Pero ¿y si llega, en lugar de llegar José María Pérez, llega María José Pérez? La identidad es otra, ¿ya se dieron cuenta? Desde el principio nos dice que tenemos que tener claros en la identidad. La identidad es otra. Y no solo la identidad es otra, sino allá se dijo que era José María Pérez y ahora aquí es María José, sino que se le cambió de sexo. Entonces la defensa dice, honorable señor juez, aquí además de no haber seriedad, se violentó el principio de identidad lógica de la sana crítica. No hay identidad en los testigos del Ministerio Público. Bien, cabal. Igual es para el agraviado, para el procesado, ¿verdad? La identidad es muy importante. El número 3, este principio se llama de coincidencia. Pero este principio tiene que ver con los relatos. El relato que prestó un testigo, el relato que presentó otro testigo. Tiene que haber coincidencia. Jóvenes, vamos a ver. Lo contrario de coincidencia, ¿qué es? Incoherencia. Contradic. Incoherencia. Contradic. Contradictorio. 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 Muy bien, contradicción. La contradicción significa eso. Este testigo se contradijo con el otro. Uno dijo que fue el 9 de febrero y el otro dijo que fue el 7 de febrero. ¿A quién le vamos a creer? Y la acusación dice que fue el 8 de febrero. Completamente contradictorio, señor juez. Vienen entre las declaraciones. Ahí surge la contradicción. Coincidencia, contradicción. Ahora, si hay coincidencia, jóvenes, ahí no habría problema, ahí no pasa nada, pues. Al contrario, viene el juez y dice, no, estos testigos son efectivos y se les va a dar un valor probatorio. No hay contradicción entre ellos. Otro principio, el cuarto. Tercero, excluido. Jóvenes, ¿qué quiere decir excluir? Mírenme las manos. Excluir. ¿Verdad? Entonces, miren, un testigo empieza a declarar así. Señor juez, es que fíjese que como a las 7 de la mañana yo saqué a mi perro, me fui por el parque, me tardé como media hora, regresé, fui a desayunar y de ahí como a las 8:30 me acordé que tenía clínicas penales, me encendí, me incorporé, pero dejé el teléfono abierto y ahí me fui al mercado. Jóvenes, los hechos fueron a las 7 de la noche. ¿Creen ustedes que todo lo que me dijo anteriormente importa? No, no importa. Entonces eso se debe excluir, ¿verdad? Lo que importa es lo relevante a partir del hecho, 7 de la noche. ¿Qué estaba haciendo usted ahí? Yo iba pasando. Yo fui a la tienda, ¿verdad? O como dijo uno ahí hace poco, yo iba pasando y qué si el hecho es a la par de una cantina y qué si el abogado defensor. Usted está bajo juramento. ¿Salía usted de la cantina? ¿Sí o no? Sí, ahí está. ¿A qué horas ingresó usted a la cantina? A las 2 de la tarde. ¿Y a qué horas vio usted los hechos? A las 10 de la noche. Y miren lo que le dice el abogado. ¿Quiere decir que usted desde las 2 de la tarde estaba dentro de la cantina y salió a las 10 de la noche? Sí. ¿Estaba ebrio? Sí. Y se bajó al testigo, pero ya se lo bajó el abogado defensor, miren, ¿verdad? Entonces, para eso es los principios lógicos para la defensa, para saber también cómo están las cosas, ¿verdad? Si prueba o no prueba. El último, razón suficiente. Antes de eso, jóvenes, una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la guerra de Palestina e Israel? Es un problema serio porque está involucrando las mayores potencias del mundo dividido en dos. O sea Muy que aquí bien. se están parcializando.
y podría generar un conflicto de mayor envergadura, porque no es solo una guerra convencional, sino que aquí ya existen amenazas de bombas de energía nuclear. Bien, ¿otra opinión? Yo pienso, licenciado, de que las guerras siempre se han dado, pero es una forma de mantenernos siempre en zozobra. Bien, Yo considero que son dos países bélicos. ¿Cómo se llamaría? De aquellas personas, no, de aquellas personas, bueno, que les gusta pelear. No encuentro la palabra en este momento. peleoneros. Ajá, ¿Otra en opinión? pocas Pues yo palabras. pienso, licenciado, Locos, licenciado. ¿Ah? Locos, le digo yo. Muy bien. yo pienso de que yo creo que es una manera de enfocarnos, esa gente se está enfocando en el pasado Ahí está. y Muy bien. realmente es una pelea que tienen de años, Sí. ¿verdad? Bien. Ajá, por el pasado. Miren, jóvenes. Miren cómo se llama el principio. Razón suficiente. Eso de razón suficiente quiere decir que ustedes tienen que explicar por qué se le da valor a ese testigo y por eso es que no se le da valor a ese testigo. Les quise decir esa pregunta, ¿por qué? Porque este principio de la razón suficiente, ustedes tienen que tener información de cómo están las cosas para emitir una opinión y hacer cuenta. Entonces, este principio de razón suficiente quiere hoy, si nos agarró y se va a decir, van a decir ahorita, quiere decir, yo no le doy valor probatorio a este testigo, simple y sencillamente. No, el principio de razón suficiente obliga a decir por qué y que además que diga las razones puntuales de por qué no se le da valor probatorio. Yo le doy valor probatorio a este testigo. Bueno, la razón suficiente quiere decir que diga por qué se le da valor probatorio. Entonces ustedes van a explicar así, porque en debate fue a decir la hora que dice la acusación, fue a decir el día que dice la acusación, el año y el mes que dice la acusación, fue puntual a indicar el lugar donde fueron los hechos. Por esas circunstancias, este testigo está demostrando una gran cantidad de circunstancias. Además de eso, él vio al procesado y aquí lo vino a identificar y lo señaló. Es un testigo presencial y por esas razones yo le doy valor probatorio porque además no fue contradictorio con los demás. Miren, estoy explicando bien por qué le doy valor, ¿verdad? Pero al decir, es un testigo porque toda la vida han estado declarando testigos en el debate, ¿será que eso es razón suficiente? ¿Verdad? Ah, eh, eh, yo pienso que este testigo vino a declarar porque tiene la necesidad, porque aquí hubo un crimen. ¿Será que eso es razón suficiente? ¿Verdad? Hay que tener información, por eso el abogado siempre se informa antes de opinar. Jovencitos, ha terminado nuestra clase, entonces a los 22 grupos les pido por favor que se pongan de acuerdo y traten de ver la manera como participan en la actividad, porque así como les dije, va a ser su examen final. Yo no quiero que se queden, ¿vieron, jóvenes? No me interesa que se queden, ¿verdad? La cuestión está de que también ustedes tienen que de poner su granito de arena para las actividades de la clase, ¿verdad? Bien, les mando su material entonces, jóvenes, que tengan buen descanso, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego, pues, jóvenes. Gracias, Muy Lick. amable, Feliz fin de Lick. semana.